Cordial saludo, mi nombre es Mauricio Andrés Herrera Fernández, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Me encuentro desarrollando el curso de Antenas y Propagación, el cual está encargada la tutora Paola Andrea Buitrago. Y es por quien estoy realizando este video para precisamente realizar la presentación de una propuesta de radioenlace solicitada para esta fase final, propuesta que se ha venido trabajando durante todas las fases del curso, de manera individual, de manera grupal, y que quiero recalcar todo el análisis y toda precisamente la propuesta de diseño de radioenlace. Además de haberse trabajado individual, también se trabajó de forma colaborativa. El grupo al cual pertenezco es el grupo número 14. Entonces, a continuación voy a presentar el estudio realizado de manera individual para mirar la viabilidad del radioenlace ya propuesto. Este informe o este ejercicio tiene como tarea inicial plantear el estudio y el análisis de los puntos seleccionados para implementar antenas que van acompañadas de unos argumentos basados en la matemática que dará unos resultados eficientes respecto a los parámetros del campo donde la onda va a interactuar. Los puntos seleccionados, ¿sí?, fueron los siguientes. El punto A es de la UDR Cali, UNAD, ¿sí? El punto A, en donde se realizó con las siguientes coordenadas: 3 grados, 25 minutos, 35.16 segundos norte y 76 grados, 32 minutos, 24.48 segundos oeste. Este punto está ubicado prácticamente al sur de la ciudad de Cali, es donde precisamente se encuentra el edificio UDR de la UNAD, aquí en esta ciudad que les comento. El punto B está ubicado en un cerro, una vereda, una localidad en el departamento del Cauca. Esta localidad se llama República San Francisco, es el punto B, que se encuentra localizado 2 grados, 56 minutos, 04.04 segundos norte y 76 grados, 34 minutos, 16.99 segundos oeste. Finalmente, el punto a donde queremos llegar y el punto donde se fue escogido para llegar fue el punto C, que es la UNAD, que queda en la ciudad de Popayán, con las siguientes referencias: 2 grados, 26 minutos, 36.46 segundos norte, 76 grados, 36 minutos, 9.17 segundos oeste. La distancia entre el punto A y B es de 54.9 kilómetros y la distancia del punto B al punto C, que es de la UNAD Popayán, es de 55.22 kilómetros. La distancia total del enlace es de 110.1 kilómetros. En definitiva, el análisis y toda la propuesta como tal se va a desarrollar por tramos, ¿sí? Entonces, precisamente quería mostrarles este esquema o este cuadro resumen que precisamente abarca todas las variables que vamos a tener en cuenta inicialmente para empezar a hacer los respectivos estudios matemáticos. Entonces, como primera medida vamos a mostrar los puntos en esta aplicación llamada Google Earth en su versión Pro, el cual me va a permitir realizar de manera real o de manera, valga la redundancia, como un poquito más cercana a esa realidad de la ubicación de los puntos que ya he mencionado. Entonces, para
mirar que efectivamente los puntos se encuentren en las coordenadas que ya he dicho. Vamos a tener en cuenta que esta es la ciudad de Cali, ¿sí? Todo esta es la ciudad de Cali, y que el UDR del cual estamos hablando queda más o menos al sur, este punto tiene las coordenadas, vamos a mirar las propiedades, ¿sí? Vamos a compararlas. Aquí están las 3, 25, 35, 16, 3, 25, 35, 16 y la longitud de 76 grados, 32 minutos, 24.48, aquí están. Entonces se encuentra en óptimas condiciones, por lo cual el punto pues fue seleccionado, y aquí está, si lo acercamos un poquito, aquí está el UDR de Cali, ¿sí? Y este UDR va a tener una particularidad, y es que es un edificio de más o menos 20 metros, entre 20 y 23 metros. Más adelante les indicaré con qué altura me quedo, porque efectivamente esta altura va a jugar un papel importante respecto al enlace. ¿A dónde debemos ir? Pues como les había comentado, hay un punto intermedio entre el UDR de Cali y Popayán, que se llama el Cerro de la República de San Francisco. Entonces, si ustedes notan, este es el cerro cercano a el el municipio, perdón, de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Como ustedes pueden observar, aquí está la división de los departamentos, de aquí para acá ya es el departamento del Cauca, y que finalmente este punto que está aquí va a venir a dar como referencia a la ciudad de Popayán, que es la capital del departamento del Cauca. Específicamente, ¿en qué parte? En el centro UNAD de Popayán. Aquí está. Entonces quería mostrarles estos dos referencias también con sus respectivas ubicaciones. Aquí está. Propiedades, ubicaciones, respeta las coordenadas ya mencionadas. 16, 0, 34, 16, 99. ¿Sí? Aquí está. Y que la UNAD en Popayán va a tener también esas coordenadas que respecta al punto. Entonces, si ustedes notan, aquí están las coordenadas. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Variables a tener en cuenta. Este edificio que está acá en el UDR de Cali tiene más o menos, como les decía, la altura de 23 metros. Este cerro, ¿sí? Sabemos que ya empieza como una cadena montañosa, ¿sí? El departamento del Cauca se caracteriza por eso, por empezar un poquito más tener un poquito más de altitud respecto al departamento del Valle, y que finalmente la altitud de este cerro va a también jugar un papel importante en el enlace, porque revisando los perfiles de elevación nos vamos a dar cuenta qué tipo de obstáculos nos vamos a encontrar en el camino por donde la señal va a viajar. Este tipo de técnica en donde vamos a ver si hay o no visión respecto a los puntos se llama línea de vista, ¿sí? Que es precisamente la que marca Google Earth, esta línea roja. Y ustedes pueden observar que efectivamente él tiene ya seleccionado una línea recta como tal que va a unir esos puntos. Entonces, el primer tramo, que es del punto A al punto B, que es precisamente el del UDR Cali y UDR Popayán, perdón, San Francisco, vamos a ir mirando poco a poco el análisis que se va a desarrollar para este enlace. El dispositivo a tener en cuenta, el que vamos a usar para este enlace, es un dispositivo llamado Hyperlink, ¿sí? HG2430G, más el Conradio, que va a trabajar en una banda 2.4 GHz. Como saben, esa banda es libre, es de libre uso, y que va a estar combinado con una antena parabólica de tipo grilla, ¿sí? El Conradio 2.4 GHz es este dispositivo que tenemos aquí, y la grilla como tal, la antena como tal grilla,
en forma Yagi, es el Hyperlink HG2430G. ¿Cuáles son los parámetros de especificaciones de esa antena? Pues que te trabaja en una frecuencia de 2.4, 2.5 GHz, como les comentaba. Es una frecuencia libre que está ubicada en UHF, ¿sí? Una antena que está ubicada en la frecuencia UHF, aquí está, UHF. Y que esa antena también tiene una característica muy importante, que es una ganancia de 30 dBi. dBi es respecto a la ganancia respecto a una antena isotrópica. ¿Qué es una antena isotrópica? Es una antena ideal que radia hacia todas partes, ¿sí? Que es como una especie de esfera en 3D. Y que esta antena con respecto a esa va a tener una ganancia de más 30 dBi. Tiene una impedancia, una resistencia en 50 ohms, una polarización vertical, un ancho de haz de 5.3 grados. Esto es demasiado importante y lo vamos a ver ahorita acá en el diagrama de la antena, de radiación de la antena. El ancho de haz vertical 5.3 grados, la potencia máxima de entrada son 100 watts, el soporte de la temperatura a la cual va a trabajar esta antena es de menos 4 centígrados hasta 85 grados centígrados y el peso total de la antena es de 16 kilogramos. Entonces, respecto a lo que les comentaba, el diagrama del radiación de la antena, tenemos dos tipos de diagramas, uno que es vertical y uno que es horizontal. Este tipo de diagrama nos va a indicar qué cosas. Primero que todo nos va a indicar de qué forma radia la antena. Si ustedes pueden observar, esta antena tiene una forma muy particular de irradiar, y es que ella tiene una especie como de lóbulo prominente y que es efectivamente muy delgado, ¿sí? A este tipo de antenas se seleccionan o se tienen como predilecto que sean ellas porque efectivamente tienen esta forma se le llama ser una antena muy directiva, ¿sí? Tiene una directividad muy grande, por lo tanto me van a servir para enlaces muy largos, ¿sí? En este caso pues un enlace de 50 kilómetros es un enlace más o menos considerable. Y respecto al ancho del haz podemos hablar que son 5.3 grados. ¿Y de dónde salen esos 5.3 grados? Pues a esto es lo que llamamos haz, a la anchura de este lóbulo. Si yo trazase, aquí están los 0 grados, si yo trazase una línea que me encierre esto, este haz como tal y este haz como tal, es decir, que llegase y colocara una línea que me encierre este haz aquí, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo un poquito más colorido, de otro matiz, vamos a ver, eso. Y si llegase y colocase otro haz aquí, otra línea, perdón, lo que yo voy a observar es que a esto es que se le llama anchura de haz, ¿sí? Entonces como tal, eso es 5.3 grados, que es lo que nos está indicando efectivamente la guía. Aquí están las demás especificaciones del radio, ¿sí? Tenemos que el radio tiene una frecuencia de 2402 MHz, ¿sí? Un ancho de banda de 20 MHz, ¿sí? Un ancho de banda decente, considerable. Un rango de potencia de transmisión de menos 17 hasta 30 dBm, ¿sí? Miliwatts, decibeles respecto a miliwatts. Una entrada de voltaje de 23 a 56 voltios. Y una supervivencia al viento de 200 kilómetros por hora con la antena, un soporte de temperatura, bueno, cantidad de datos que nos pueden servir. Ella también tiene conectores tipo RPM SMA, puerto LAN incluidos en el kit de la antena. Y aquí viene el análisis matemático que voy a proceder a realizar una vez, la segunda parte de este video.
Entonces ya procedo a explicar lo otro. Bueno, continuando con la segunda parte de la explicación que les había comentado del enlace propuesto, finalmente voy a mostrar los cálculos matemáticos realizados para poder desarrollar y concluir si efectivamente el enlace o radioenlace mejor es viable o no dentro de las características propuestas. Entonces, los primeros cálculos realizados fueron la parte de la potencia isotópica radiada llamada PIRE, ¿sí? Que es la normatividad para el uso del espectro de la banda 2.0 GHz. Define un parámetro llamado PIRE, la cual es la potencia equivalente que tendrá que irradiar una antena isotrópica para alcanzar la misma densidad de potencia en la dirección elegida y en determinado punto, donde puede existir otra antena. El cálculo para este PIRE, ¿sí? Para esta banda de 2.0 GHz, ¿sí? Va a tener una potencia máxima de transmisión de 30 dBm y un PIR máximo de 36 dBm. La potencia de transmisión, aquí está expresada en estos términos, pero lo que en realidad nos va a importar son estos dos que están acá. Para calcular el PIR el PIR finalmente nos va a dar en magnitud dBm, ¿sí? Respecto a miliwatts. La potencia radiada también es dBm más la ganancia de la antena, que está en dBi, menos LC, que es la pérdida de la línea de transmisión. En este término, pues quería detenerme un poco, porque lo vamos a tomar, en este caso tomé unos cálculos de una tabla en donde dice que en esta banda de 2.4 va a tener una atenuación específica, es decir, una pérdida de línea de transmisión 5.8 decibeles por cada 100 metros, ¿sí? En este caso pues vamos a usar menos de los 100 metros, por eso se realizó un cálculo de una regla de 3 sencilla, en donde si yo en 100 metros voy a tener una atenuación de 5.8 decibelios, yo voy a usar más o menos 10 metros de conexión de cable coaxial, ¿sí? Que es el cable que elegí. Entonces, ¿cuánto más o menos voy a tener de atenuación? Y me dice que voy a tener el 10% de esto, que es más o menos 0,58 decibeles. Entonces, para el punto A, la pérdida del cable va a ser 0,5 decibeles. En la pérdida del par de acoples también es 0,5. Entonces, finalmente voy a tener como pérdida 0,58 decibeles más la pérdida del par, que serían 2 por 0,25, y eso es igual a 1,08 decibeles en la pérdida de la línea de transmisión. Todos estos datos tomados y hallados matemáticamente, ¿sí? La frecuencia de la antena que les comentaba, nuevamente vuelvo y tomo la frecuencia de la antena. Esto es importante, ¿sí? Quería resaltar un poco en esta parte, ya que vemos los perfiles de elevación y la toma del desplazamiento de las antenas, que el edificio de la UNAD de la UDR Cali es este. Se encuentra más o menos ubicado al sur, ya lo habíamos visto en Google Earth, aquí está, en Google Earth, y que este edificio tiene más o menos una altura aproximada de 25 metros de alto, se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, que tiene una altura de aproximada de 970 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la altitud del punto A va a ser la altura de la ciudad, que es 970, más la altura del lugar, que es 25, más la torre autosoportada, que son 10 metros, para una altura total del punto respecto al metro sobre el nivel del mar de 1005 metros. Altura de la antena respecto al suelo de la misma ciudad va a ser de 35 metros. ¿Por qué? Pues porque no estamos contando la altura de la ciudad, sino la del edificio con la antena, y eso es más o menos 35 metros. La altura del cerro son 2081 metros sobre el nivel del mar. La altitud del punto B, aquí está, los mismos cálculos realizados. La altura del cerro, vamos a colocar una antena de 30 metros, y en Popayán pues vamos a colocar una antena de más o menos a una altura de 35 metros también, porque el edificio de la UNAD de Popayán mide más o menos 20 metros y estaríamos hablando de una antena de 15 metros.
Entonces estos puntos que están aquí son los que ya les he mostrado y vamos a ver los perfiles de elevación. Entonces vamos a ver el primer punto, el primer perfil de elevación, que es este, que es del UDR al cerro. Si ustedes pueden notar, pues empezamos más o menos en 970 metros, vamos subiendo hasta que llegamos al cerro, que son 2081 metros. Aquí, pues como podemos observar, tenemos un punto o una línea de vista muy efectiva, sin problema alguno. De pronto este punto aquí sí va a ser algo complicado, pero vamos a verlo, cómo lo vamos a tratar respecto a la altura que ya hemos hablado antes. Voy a cerrar aquí. Entonces vamos a ver el punto de San Francisco, que es el último tramo a Popayán. Aquí está. Entonces venimos desde el cerro, que es un poco más alto, de 291 metros, 281, a Popayán, que va a ser de 1736 metros o 1771 aproximadamente. Aquí de pronto el inconveniente va a ser este punto que está aquí, pero pues vamos a realizar los cálculos efectivos para poder mirar la viabilidad de estos dos puntos. Entonces aquí ya está. En Google Earth pues he decidido también tomar un punto central como me permita poder tomar cada una de estas direcciones, más bien ubicaciones, y poderlo plasmar en el radio móvil, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces este es el radio móvil. Yo ya me he tomado la tarea de acomodar los puntos, ¿sí? Este es el UDR de Cali. El UDR, vamos a ver qué tiene como ubicación. Esta es la ubicación del UDR de Cali. Vamos a ver que dentro de nuestra red pues va a haber dos puntos, UDR Cali, UDR San Francisco, con diferentes altitudes. Mírenlos, aquí está. Y que las propiedades de nuestro enlace van a estar dictaminadas por los siguientes parámetros. Le voy a llamar a la red de UDR Cali, UDR Cali y Cerro San Francisco como enlace AB, que vamos a manejar una frecuencia mínima de 2400 MHz, es decir, 2.4 GHz. Es una banda de frecuencia libre y va hasta los 2500. La topología, pues es visible, red de datos, los miembros quienes van a ser los que ya creamos, que es UDR Cali, San Francisco. El máster va a ser el UDR de Cali. La banda de frecuencia a transmitir es de UHF. La dirección de la antena es hacia San Francisco, ¿sí? Y vamos a ver el patrón de radiación. Mírenlo, aquí está. Patrón de radiación con un ángulo de azimut de 183, ¿sí? Patrón de radiación. Y San Francisco va a tener un patrón de radiación que va a estar apuntado hacia Cali. Entonces vamos a verlo. Aquí está, miren el patrón de radiación, ¿sí? Un ángulo de elevación de menos 1,4, un azimut de 3.6 grados, ¿sí? 3.6 grados, teniendo en cuenta que esta escala es 0 y que el ángulo de azimut nos va a medir esto. Entonces, ustedes notan, aquí está 10 grados, 3 más o menos va dando aquí, y esto es lo que nos da indicar este patrón de radiación. Lo demás, respecto a los sistemas, pues ya se ha calculado que es una frecuencia de UHF, ¿sí? Va a tener un umbral, una potencia de transmisión de 0,8, una pérdida de línea de 1,8 que ya les había mostrado, una antena tipo Yagi. Vamos a ver el patrón de radiación, mírenlo, aquí está, de la antena tipo Yagi. Y que efectivamente las pérdidas pues van a ser estos valores que están aquí, el umbral de recesión va a ser esto. Estos son ya dictaminados específicamente por la fabricante de la antena, y que finalmente pues vamos a ver nuestro enlace a ver qué nos da. Miren, aquí está, el enlace es totalmente viable. Tiene algún detalle que les decía en este cerro, sobre todo este que está aquí. Mírenlo, este de Cali al cerro es este que está aquí. Precisamente esto es lo que nos dibuja el radio móvil. Miren, este que está aquí.
y que la antena, dentro de los parámetros de la reglamentación colombiana, es que no puede transmitir a más de 1 watt. Entonces, por eso lo que hice fue acercarlo a esa potencia permitida y manejar las diferentes alturas de la antena. Aquí está en Cali y la altura de la antena en el cerro, y precisamente tiene un nivel de recepción relativo de 29,3 decibeles, tiene unas pérdidas totales de 138 decibeles, que es lo que nos indica, y el nivel de recepción es de menos 52,7 dBm, ¿sí? El nivel de recepción es más o menos ese valor. Y las frecuencias de transmisión, aquí están dictaminadas, mírenlo, aquí está, 1400 a 2500. Ese, como ejemplo pues de UDR a Popayán. El otro punto es más o menos idéntico, solamente que nos va a dar del cerro a Popayán, ya sería la otra parte del video que podría pues explicar. Sin embargo, quería mostrar este estudio realizado y espero pues que se acople a todo lo que dictamina la guía. Aquí en el informe pues represento cada uno de los cálculos en los cuales puedo destacar pues las pérdidas halladas, las pérdidas de propagación, que estas pérdidas de propagación en espacio libre tienen una fórmula determinada de acuerdo a la distancia dada y a la frecuencia, que si la distancia está dada en metros, cuál se usa, qué constante se usa. En mi caso son kilómetros con megahertz. Entonces aquí están las pérdidas, ¿sí? Más o menos 102.39, más o menos aquí está. Pérdidas al aire libre. Y que efectivamente también nos van a dar unos niveles de recepción pues que se acomodaron a lo que está dentro de la simulación. Entonces agradezco pues la atención a este video, espero poder haber hecho un gran trabajo. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches, días o tardes.